Bridger Walker es un niño de Wyoming, Estados Unidos, que se hizo famoso en julio de 2020 por su acto heroico al proteger a su hermana menor de un ataque de perro, según los informes. Cuando un perro intentó atacar a su hermana, Bridger se interpuso entre el perro y su hermana, protegiéndola con su propio cuerpo. Como resultado, Bridger sufrió múltiples mordeduras en la cara y la cabeza y necesitó unos 90 puntos de sutura. La historia de su valentía se volvió viral después de que su tía compartiera detalles del incidente en las redes sociales, destacando el amor y la valentía de Bridger al salvar a su hermana. La gente de todo el mundo se conmovió por su acción heroica, y recibió mensajes de apoyo y admiración de miles de personas, incluidas celebridades y superhéroes de películas, como Chris Evans, quien interpretó al Capitán América en las películas de Marvel. Bridger Walker resalta el amor incondicional y el coraje que puede mostrar un niño, y se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Ricker Oe, un niño de 3 años, se perdió en un bosque de Montana, Estados Unidos. Durante 2 días en junio de 2022, fue encontrado a salvo en un cobertizo después de una intensa búsqueda. Ricker sobrevivió buscando refugio en el cobertizo, ya que el área está habitada por osos y pumas. Tras su rescate, fue llevado a un centro médico para su evaluación y posteriormente dado de alta. El caso de su desaparición y posterior hallazgo generó gran atención en internet debido a la naturaleza milagrosa de su supervivencia. Las fotografías de Ricker antes y después de su desaparición se volvieron virales, lo que llevó a la circulación de teorías conspirativas en las redes sociales. A pesar de la intensa atención, Ricker fue encontrado a salvo y se reunió con su familia. Binti Hua es una gorila hembra que se hizo famosa en agosto de 1996 por su acto compasivo en el zoológico Brookfield, ubicado cerca de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Binti Hua se convirtió en una heroína internacional cuando salvó a un niño de 3 años que cayó en el foso del hábitat de los gorilas. El niño, que se había trepado a la valla y cayó aproximadamente 5 metros, 18 pies, dentro del recinto, quedó inconsciente debido al impacto. Binti Hua, que en ese momento tenía 8 años y pesaba unos 150 kilogramos, se acercó al niño, lo levantó con cuidado y lo llevó a la entrada del recinto, donde los trabajadores del zoológico pudieron atenderlo. Durante el rescate, Binti Hua estaba acompañada por su propio bebé, Koala, quien estaba agarrado a su espalda. Desde entonces, Binti Hua ha continuado viviendo en el zoológico Brookfield, donde es un miembro respetado de su comunidad de gorilas. El caso de Natalia Grace. La historia se centra en una joven ucraniana con enanismo que fue adoptada en 2010 por una pareja estadounidense, Michael y Christine Barnett. La controversia comenzó cuando los Barnett acusaron a Natalia de ser una adulta que fingía ser una niña y alegaron que había intentado hacerles daño en varias ocasiones, incluyendo intentos de empujarlos hacia una valla eléctrica, verter productos químicos en su café y amenazarlos de muerte. Estas acusaciones llevaron a los Barnett a cuestionar la verdadera edad de Natalia y, eventualmente, a obtener una decisión judicial que cambiaba su edad oficial de 8 a 22 años, basándose en pruebas médicas que supuestamente indicaban que era mayor de lo que decía ser. En 2013, la familia Barnett se mudó a Canadá, dejando a Natalia en un apartamento en Indiana, Estados Unidos, argumentando que ella era una adulta y podía cuidarse por sí misma. Desde entonces, han surgido diversas opiniones y teorías sobre la verdadera edad de Natalia y la validez de las acusaciones de los Barnett. Algunos expertos han sugerido que determinar su edad sea complicado. Natalia ahora vive con otra familia en Indiana, los Manns, quienes se han convertido en sus tutores y la consideran parte de su familia.
El caso de Beth Thomas se hizo ampliamente conocido a través del documental de 1990 Child of Rage, que mostraba el impactante comportamiento y las declaraciones de una niña que había sido diagnosticada con un trastorno reactivo del apego. Este trastorno es una condición psiquiátrica rara pero grave que puede desarrollarse en niños que han experimentado una extrema negligencia o abuso, y se caracteriza por dificultades significativas en formar vínculos emocionales saludables con otros. Beth y su hermano menor fueron adoptados por Tim y Julie Thomas después de haber sufrido abusos extremos y negligencia en sus primeros años de vida. Como resultado de estos traumas, Beth mostraba un comportamiento extremadamente perturbador y violento. Entre los comportamientos reportados se incluían el maltrato a animales, agresiones físicas hacia su hermano adoptivo y hacia sus padres adoptivos, y expresiones verbales de deseo de causarles daño. En Child of Rage, Beth describía sin emoción sus impulsos violentos, incluida su intención de apuñalar a sus padres adoptivos mientras dormían. Con el tiempo, Beth logró superar muchos de los desafíos impuestos por su trastorno inicial, obtuvo charlas sobre su experiencia y recuperación. Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. Julen Rosselló fue un niño de 2 años de Totalán, Málaga, en España. El 13 de enero de 2019, Julen cayó en un pozo estrecho y profundo de más de 100 metros de profundidad mientras jugaba en una finca propiedad de un familiar en la zona rural de Totalán. El pozo, que tenía apenas 25 centímetros de diámetro, había sido perforado ilegalmente en busca de agua, y no estaba debidamente señalizado ni protegido, lo que llevó a este desafortunado accidente. La caída de Julen en el pozo desencadenó una compleja y desesperada operación de rescate que duró 13 días, movilizando a cientos de profesionales, incluidos ingenieros, expertos en minería, y equipos de emergencia de toda España y otros países. El terreno rocoso y la estrechez del pozo presentaron desafíos técnicos significativos, lo que obligó a los equipos de rescate a excavar un túnel paralelo al pozo para intentar llegar hasta el niño. A pesar de los esfuerzos incansables y la esperanza de encontrar a Julen con vida, su cuerpo fue recuperado en la madrugada del 26 de enero, confirmando de la caída. El caso se remonta a marzo de 1944, cuando 2 niñas, Betty June Winiker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, fueron encontradas muertas en un pueblo segregado de Alcolu, Carolina del Sur. George Stinney fue arrestado pocas horas después, acusado de sus asesinatos sin evidencia física concluyente y basado en una confesión que más tarde se alegó fue coaccionada. El juicio de Stinney fue profundamente defectuoso. Duró solo un día, y el jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, deliberó por apenas 10 minutos antes de declararlo culpable. La defensa no presentó pruebas ni testigos que respaldaran a Stinney, y su familia fue forzada a abandonar la ciudad debido a amenazas de linchamiento. El 16 de junio de 1944, solo unos meses después del crimen, George Stinney Jr. fue ejecutado en la silla eléctrica. Las imágenes y las circunstancias de su ejecución son desgarradoras, ya que el joven era tan pequeño que tuvieron que sentarlo en libros para que su cabeza alcanzara el electrodo. En 2014, su convicción fue anulada por una jueza de Carolina del Sur, quien citó la falta de un juicio justo y la cuestionable obtención de su confesión, aunque este acto no pudo devolverle la vida a Stinney. Arnold Friedman era un respetado profesor y tenía un negocio secundario dando clases particulares de informática en el sótano de su casa. En noviembre de 1987, la policía lo detuvo después de descubrir que había recibido revistas de pornografía infantil por correo.
Durante la investigación, surgieron alegaciones de que tanto Arnold como su hijo Jesse habían abusado sexualmente de varios niños que asistían a sus clases de informática. Los Friedman se enfrentaron a múltiples cargos de abuso sexual. Arnold Friedman se declaró culpable y fue condenado a una larga pena de prisión. Se suicidó en prisión en 1995. Jesse, que tenía 18 años en el momento de los presuntos delitos, también se declaró culpable tras recibir consejos de que sería su mejor opción dada la atmósfera pública hostil y la posibilidad de enfrentarse a una pena mucho más severa si era condenado en un juicio. Fue condenado y pasó 13 años en prisión antes de ser liberado en 2001. El documental Capturing the Friedmans plantea dudas significativas sobre la integridad de la investigación y el proceso judicial, incluyendo la posible sugerencia de respuestas a los niños durante los interrogatorios y la ausencia de pruebas físicas de abuso. En 2010, la revisión del caso por parte de la Fiscalía del Condado de Nassau concluyó que, aunque se encontraron fallas en la forma en que se manejó el caso, había evidencia suficiente para justificar las condenas de Jesse Friedman. Sin embargo, esta conclusión ha sido criticada por varios expertos legales y defensores de los derechos, quienes sostienen que el caso contra los Friedman estuvo marcado por el pánico moral y las olidas de culpabilidad. Ethan era un niño de 6 años que desapareció el 25 de mayo de 1979 en el camino a la parada de su autobús escolar en el barrio de Soho, en la ciudad de Nueva York. Su desaparición generó una búsqueda masiva y atrajo una atención mediática nacional e internacional sin precedentes. Ethan fue uno de los primeros niños en aparecer en cartones de leche en los Estados Unidos como parte de una campaña para encontrar niños desaparecidos. Durante décadas, el caso de Ethan Paz permaneció sin resolver, con pocas pistas sobre su paradero o lo que le sucedió después de salir de su casa esa mañana de 1979. En 2010, el caso fue reabierto por el fiscal de distrito de Nueva York, lo que llevó a una nueva serie de investigaciones. En 2012, Pedro Hernández, un hombre de Maple Shade, Nueva Jersey, fue arrestado después de que presuntamente confesara a la policía que había estrangulado a Ethan en el sótano de la tienda donde trabajaba, cerca de la parada del autobús de. Hernández había sido un adolescente en el momento de los hechos. En 2015, su juicio terminó en un jurado colgado, pero fue declarado culpable en un segundo juicio en 2017 por el secuestro y asesinato de Ethan Paz. Fue condenado a cadena perpetua, aunque su defensa argumentó que Hernández sufría de problemas mentales y que su confesión había sido el resultado de una ilusión. Hannah Beaumont, 9 años, Arna Beaumont, 7 años, y Grant Beaumont, 4 años, desaparecieron el 26 de enero de 1966, Día de Australia, después de viajar solos en autobús desde su casa en Somerton Park a la popular playa de Glenelg, en Adelaida, Australia del Sur. La desaparición de los 3 hermanos generó una de las mayores búsquedas en la historia de Australia, pero a pesar de los esfuerzos significativos de la policía y de la comunidad, nunca se encontraron rastros de los niños. La última vez que se vio a los niños fue en compañía de un hombre desconocido, descrito por testigos como alto, rubio y de tez delgada, en la playa de Glenelg. Este hombre nunca ha sido identificado definitivamente, a pesar de numerosas investigaciones y teorías a lo largo de los años. El caso ha generado muchas teorías sobre lo que les pudo haber ocurrido a los niños, incluyendo secuestro, asesinato y hasta involucramiento en redes de pedofilia. A lo largo de los años, se han señalado condenado por el crimen. La falta de pruebas concretas y el paso del tiempo han complicado aún más la resolución del caso. Antes del caso, era común que los niños realizaran actividades sin supervisión adulta, pero la desaparición llevó a una mayor protección y preocupación por la seguridad de los niños en público.
D.D. Blanchard era una madre que afirmaba que su hija, Gypsy Rose, sufría de una variedad de enfermedades crónicas graves desde una edad temprana, incluyendo leucemia, asma, distrofia muscular, y que tenía un coeficiente intelectual reducido debido a daño cerebral. Como resultado, Gypsy fue sometida a múltiples cirugías innecesarias, tomó medicamentos que no necesitaba, y fue confinada a una silla de ruedas. A pesar de ser capaz de caminar, D.D. también alteró la fecha de nacimiento de Gypsy para hacerla parecer más joven y así continuar engañando a médicos, familiares, amigos, y organizaciones benéficas que les proporcionaban apoyo y donaciones, pero a medida que Gypsy crecía, comenzó a cuestionar su salud y las afirmaciones de su madre. Eventualmente, conoció a Nicholas Godejohn en línea, con quien desarrolló una relación. Juntos, planearon y llevaron a cabo el asesinato de D.D. en 2015, después de lo cual huyeron, pero fueron rápidamente capturados por la policía. El caso se complicó por el hecho de que, aunque Gypsy Rose fue víctima de, también participó en su asesinato. En 2016, Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión. Nicholas Godejohn fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Esto ha provocado en numerosos artículos, documentales y una serie de televisión llamada The Act. Pero el 28 de diciembre del 2023, Gypsy salió de la cárcel tras 8 años presa. Madeleine Beth McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, poco antes de su cuarto cumpleaños, de su habitación en un complejo turístico en Praia da Luz, en el Algarve, Portugal, donde estaba de vacaciones con su familia, procedente del Reino Unido. La noche de su desaparición, los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, cenaban con amigos en un restaurante cercano, dentro del complejo turístico, y hacían chequeos regulares a Madeleine y sus 2 hermanos menores que dormían en el apartamento. Madeleine fue vista por última vez, durmiendo en su cama alrededor de las 21 horas por su madre, Kate McCann. Sin embargo, cuando Kate regresó al apartamento alrededor de las 22 horas, encontró la ventana del dormitorio abierta y a Madeleine desaparecida. Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, fueron considerados por un tiempo como sospechosos por las autoridades portuguesas, pero luego fueron exonerados y continuaron con su propia campaña para encontrar a su hija, manteniendo su creencia de que Madeleine podría estar viva y ser encontrada. El caso ha sido lanzado tanto por las autoridades portuguesas como por Scotland Yard en el Reino Unido, impulsadas por nueva información o pistas. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido a Madeleine, pero hasta ahora el principal sospechoso es el alemán Christian Bruckner, convicto por delitos sexuales y sospechoso en otros casos de desaparición. Fue nombrado oficialmente como sospechoso en abril de 2022. Los errores en este caso y la falta de pruebas ha hecho que este caso siga sin resolverse. Angelo Andy Puglisi desapareció el 21 de agosto de 1976, cuando tenía solo 10 años, del complejo de apartamentos donde vivía en Lawrence, Massachusetts. Andy fue visto por última vez ese día disfrutando en la piscina de su complejo de apartamentos junto con amigos. Andy había ido a la piscina ese día sin la supervisión de un adulto, lo cual no era inusual en esa época, ya que los niños a menudo iban solos a jugar o nadar en lugares comunes dentro de sus vecindarios. Cuando Andy no regresó a casa esa noche, su familia y amigos se alarmaron y comenzaron a buscarlo. Rápidamente, la búsqueda se amplió con la participación de la policía y la comunidad, pero desafortunadamente no se encontraron pistas significativas que indicaran qué le había sucedido o dónde podría estar. La falta de testigos directos que pudieran proporcionar información concluyente sobre su desaparición ha hecho que el caso sea particularmente difícil de resolver. Se han considerado varias teorías y se ha investigado a posibles sospechosos, incluidos individuos con historiales de delitos contra niños suficiente para determinar
determinar con certeza qué le sucedió a Andy Puglisi ese día de agosto de 1976, la historia ha capturado la atención de los medios de vez en cuando, especialmente a través de esfuerzos por revivir el caso con la esperanza de encontrar nueva información que pueda conducir a su resolución. La investigadora y cineasta Melanie Perkins, quien era amiga de la infancia de Andy, dirigió un documental titulado Have You Seen Andy? ¿Has visto a Andy? El cual se estrenó en 2003, pero no se ha encontrado evidencia suficiente para determinar con certeza qué le sucedió a Andy Puglisi ese día de agosto de 1976. El tiroteo en la escuela estatal Raul Brasil, ubicada en Suzano, en el área metropolitana de Sao Paulo, Brasil, ocurrió el 13 de marzo de 2019. Ese día, dos exalumnos de la escuela, Guilherme Tauxi Monteiro, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25 años, los dos atacantes, planificaron el ataque con antelación. Ellos se inspiraron en otros tiroteos masivos, como el de Columbine en Estados Unidos, y utilizaron Internet para investigar tácticas y obtener las armas. Antes de dirigirse a la escuela, los atacantes mataron al dueño de un lavado de autos cercano, que era tío de uno de ellos. Este primer asesinato se llevó a cabo aproximadamente a las 9:30 de la mañana, armados con un revólver calibre 38, una ballesta, cuchillos, hachas y artefactos que aparentaban ser explosivos. Los jóvenes entraron a la escuela estatal Raul Brasil alrededor de las 9:40 de la mañana. Una vez dentro, los atacantes se dirigieron a un patio donde los estudiantes estaban en un receso. 5 estudiantes y 2 empleadas de la escuela, además de los asesinatos. Varios estudiantes resultaron heridos mientras intentaban huir o esconderse. Tras el tiroteo, Guilherme Tauxi Monteiro se suicidó en el lugar, mientras que Luis Enrique de Castro fue asesinado poco después por su compañero antes de que este último también se quitara la vida. Se encontraron referencias a otros tiroteos escolares y a grupos extremistas en las redes sociales y en las pertenencias personales de los atacantes. Además, se descubrió que los jóvenes tenían un plan detallado y que habían estudiado métodos para llevar a cabo el ataque de manera efectiva. Barry Dale Loukaitis es conocido por haber perpetrado un tiroteo en la escuela secundaria Frontier en Moses Lake, Washington. Tenía 14 años en el momento del incidente y fue uno de los casos más tempranos y notorios de tiroteos escolares en Estados Unidos, ocurriendo en una época donde este tipo de tragedias no eran tan comunes como lamentablemente serían en años posteriores. El 2 de febrero de 1996, Barry, armado con un rifle de caza, 2 pistolas y munición que había tomado de su casa, entró en su escuela vestido con un estilo que describiría como de vaquero, incluyendo un abrigo largo que utilizó para ocultar las armas. Se dirigió a su clase de álgebra, la cual estaba en sesión. Una vez en la clase, Barry abrió fuego, matando a 2 compañeros de clase, Arnold Fritz y Manuel Vela. También mató a la profesora de la clase, Leona Caires. Durante el tiroteo, otro estudiante, Natalie Ince, resultó gravemente herido. Un acto heroico por parte del profesor de educación física, John Lane. Clases en otra parte de la escuela, fue decisivo para poner fin al tiroteo. Lane entró en el aula después de escuchar los disparos y logró convencer a Barry de que dejara el arma, deteniéndolo hasta que llegó la policía. Barry fue juzgado como adulto. Durante el juicio, su defensa argumentó que sufría de enfermedad mental y estaba influenciado por el ambiente violento en su hogar y por la medicación que estaba tomando. Sin embargo, fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y 1 en segundo grado.
Además de otros cargos, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero en 2017, debido a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuestionaba las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores, se le concedió la posibilidad de una futura audiencia de resentencia. En 2017 fue resentenciado a 189 años de prisión. El 25 de febrero de 1957, el cuerpo de un niño pequeño fue encontrado en una caja de cartón en un campo en el área de Fox Chase en Filadelfia. El cuerpo estaba desnudo y envuelto en una manta de mantas. El niño, que posteriormente sería conocido como el niño en la caja, America's Unknown Child, y otros apodos similares, tenía signos de malnutrición y mostraba evidencias de maltrato físico. El niño fue descrito como de cabello rubio claro, con una edad estimada. Sin embargo, este caso finalmente se resolvió en diciembre de 2022. Las autoridades finalmente pudieron identificar al niño en la caja, gracias a los avances en la tecnología de ADN y genealogía genética. Con el perfil de ADN disponible, los investigadores utilizaron técnicas de genealogía genética, que implican comparar el ADN con bases de datos públicas y privadas para encontrar coincidencias potenciales. Cuando se encontraron coincidencias, los genealogistas trabajaron para construir árboles genealógicos detallados basados en las relaciones genéticas identificadas. A medida que el árbol genealógico se expandía a acercarse a la familia inmediata del niño, finalmente, llegaron a la conclusión de que el niño era Joseph Augustus Sarelli. Esta identificación fue verificada a través de múltiples líneas de evidencia genética y genealógica, asegurando que no hubiera error en la determinación de su identidad. Este avance no solo proporciona un cierre parcial a un caso perturbador, sino que también ilustra cómo las técnicas modernas pueden ser aplicadas a investigaciones de larga data, ofreciendo esperanza en otros casos sin resolver. Arley Dilley era un chico de 14 años de Port Clinton, Ohio, que desapareció en diciembre de 2019, lo que provocó una intensa búsqueda y gran preocupación en la comunidad local y más allá. El 20 de diciembre, Arley Dilley es visto por última vez cuando se dirigía a la escuela en la mañana. No asistió a clases ese día y no regresó a casa. La desaparición de Arley llevó a la policía local y a voluntarios a comenzar una búsqueda exhaustiva, utilizando recursos como drones, perros de búsqueda y rescate, y equipos de buceo. 13 de enero, la búsqueda de Arley llega a un trágico final cuando su cuerpo es encontrado en la chimenea de una casa desocupada, ubicada cruzando la calle frente a su propia casa. La policía determina que Arley aparentemente intentó entrar a la casa desocupada a través de la chimenea, quedando atrapado y eventualmente falleciendo debido a la compresión del pecho causada por la posición en que quedó atrapado. La casa había estado desocupada durante algún tiempo, y Arley pudo haber intentado entrar por razones. Algunos informes que mencionaban que Arley ocasionalmente se encontraba en desacuerdo con sus padres. Arley Dilley tenía un canal de YouTube, era conocido por subir videos sobre diferentes temas, incluidos videojuegos y blogs sobre su vida diaria. Craig Price es conocido como uno de los asesinos en serie más jóvenes en la historia criminal de los Estados Unidos. Comenzó su carrera criminal a una edad muy temprana y cometió su primer asesinato cuando tenía solo 13 años. Craig Price nació en 1973 y creció en Warwick, Rhode Island. Su serie de crímenes comenzó en 1987 cuando asesinó a Rebecca Spencer, una vecina de 27 años, apuñalándola 58 veces. Inicialmente, este asesinato quedó sin resolver. En 1989, a la edad de 15 años,
Price escaló su violencia cuando mató a Joan Eaton y a sus dos hijas, Melissa y Jennifer, de manera brutal. Utilizó armas de cocina para apuñalar a sus víctimas múltiples veces en un ataque particularmente salvaje y despiadado. Las pruebas de la escena del crimen incluían huellas dactilares y zapatos ensangrentados que coincidían con los de Price, lo que finalmente llevó a su arresto. Cuando fue detenido, Price confesó de manera alarmante y detallada sus crímenes, mostrando una actitud desafiante la gravedad de sus actos. Debido a que era menor de edad en el momento de los asesinatos, fue juzgado como menor. Inicialmente, fue sentenciado a cumplir tiempo en un centro de detención juvenil hasta los 21 años, la máxima condena disponible para un menor en Rhode Island en ese momento. Sin embargo, debido a su comportamiento violento continuo y otros cargos criminales adquiridos mientras estaba encarcelado, incluidos intentos de extorsión y asalto, su tiempo en prisión se ha extendido varias veces. Tiempo después el Estado eliminó la ley que garantizaba la confidencialidad de los registros de los delincuentes juveniles y cambió las regulaciones para permitir que algunos jóvenes fueran juzgados como adultos. Hasta la fecha, Price sigue encarcelado. Graham Frederick Young nació el 7 de septiembre de 1947 en Easton, al norte de Londres. Desde niño, Young mostró un interés anormal por la química, especialmente por los venenos. A la edad de 14 años, ya estaba experimentando con venenos, probándolos en su familia y en compañeros de clase. A los 14 años, Young envenenó a varios miembros de su familia, causando la muerte de su madrastra, Molly. En 1962, también envenenó a su padre, hermana y a un amigo de la escuela, todos los cuales sufrieron enfermedades graves pero sobrevivieron. Su método preferido era el uso de antimonio, un veneno que causaba síntomas graves y a menudo era difícil de detectar. Fue arrestado en 1962 después de que un médico notara la repetición de síntomas entre los miembros de la familia Young y se volviera sospechoso. Durante el interrogatorio, Young confesó sus crímenes, fue diagnosticado como esquizofrénico y detenido en un hospital psiquiátrico, en lugar de ser enviado a prisión debido a fue liberado en 1971, a la edad de 24 años, tras convencer a los médicos de que estaba rehabilitado, consiguió un trabajo en una empresa llamada John Adland Laboratories, donde continuó con sus actividades de envenenamiento, afectando a más de 70 personas y matando a otras dos. Fred Biggs y Bob Egle fue arrestado nuevamente en 1971 después de que una investigación revelara altos niveles de veneno en los cuerpos de sus colegas. Esta vez, fue condenado por 2 asesinatos y varios intentos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Graham Young murió en prisión en 1990, debido a un infarto. Tate es conocido por ser uno de los más jóvenes en ser condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional en Estados Unidos. Lionel Tate tenía 12 años cuando fue acusado de matar a Tiffany Unick, una niña de 6 años. En 1999, el incidente ocurrió mientras la madre de Tate, un agente del estado encargada de la vigilancia de menores, estaba dormida en otra habitación. Según Tate, él estaba imitando movimientos de lucha libre que había visto en la televisión, pero el médico forense determinó que las heridas de Tiffany eran demasiado severas para ser accidentales, indicando que la niña había sufrido un trauma contundente y extenso que incluía un cráneo fracturado, laceraciones en el hígado y otros daños internos graves. En el 2001, Lionel Tate fue juzgado como adulto y condenado por asesinato en primer grado. Fue sentenciado
sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia sin precedentes para alguien de su edad. En 2004, su condena fue anulada por un tribunal de apelaciones que argumentó que no había recibido una evaluación mental adecuada. Tate aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio en segundo grado y fue liberado bajo la condición de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Desafortunadamente, Tate ha tenido múltiples encuentros con la ley desde su liberación inicial, incluidas acusaciones de robo a mano armada y violación de su libertad condicional. En 2005, fue acusado de portar un arma de fuego, lo que constituye una violación de su libertad condicional. Posteriormente, fue condenado por robo y sentenciado a 30 años de prisión en 2006. El 2 de agosto de 1993, Derrick Robbie, un niño de 4 años, fue reportado como desaparecido en la pequeña ciudad de Savona, en el condado de Steuben, Nueva York. Más tarde ese día, su cuerpo fue encontrado en un área boscosa cerca de su casa. Había sido golpeado brutalmente y estrangulado con una cuerda. Eric Smith, quien tenía 13 años en ese momento, fue arrestado y acusado del asesinato de Derrick Robbie. Durante el interrogatorio, Smith confesó el crimen y proporcionó detalles sobre cómo había golpeado y estrangulado a Derrick. Dijo que cometió el asesinato porque quería saber cómo se sentía matar a alguien y experimentar esa sensación. Debido a la gravedad del crimen, Eric Smith fue juzgado como adulto en lugar de ser procesado como menor. Este enjuiciamiento como adulto fue objeto de controversia. En noviembre de 1994, Eric Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a una pena mínima de 9 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua. La sentencia, como el hecho de que Smith era un menor en el momento del asesinato. Eric Smith fue liberado en febrero de 2022 después de que su libertad condicional fuera aprobada en octubre de 2021, tras haber cumplido 27 años en prisión. Durante su tiempo en prisión, Smith pasó por varias unidades penitenciarias del estado de Nueva York y su solicitud de libertad condicional fue rechazada en varias ocasiones antes de ser finalmente aprobada. Maddie Clifton desapareció el 3 de noviembre de 1998. Durante una semana, la comunidad de Jacksonville, Florida, donde vivían tanto Maddie como Joshua, se movilizó en una extensa búsqueda. Finalmente, el cuerpo de Maddie fue encontrado oculto bajo la cama de Joshua Phillips. El descubrimiento fue hecho por la madre de Joshua, quien notó una fuga proveniente de la base de la cama de su hijo. Al investigar, encontró el cuerpo en descomposición de Maddie y de inmediato contactó a las autoridades. Joshua fue arrestado ese mismo día. Durante el juicio, Joshua Phillips argumentó que había matado a Maddie accidentalmente mientras jugaban al béisbol. Según su versión, la había golpeado accidentalmente con el bate, causándole heridas. En pánico y temiendo la reacción de su padre, quien tenía un historial de comportamiento abusivo, decidió esconder el cuerpo de la niña. Sin embargo, la autopsia reveló que Maddie había sido golpeada repetidamente y apuñalada. En 1999, Joshua Phillips fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad del crimen y a la ley de Florida que permitía juzgar a menores como adultos en casos de delitos graves. La sentencia original ha sido objeto de revisión debido a los cambios en la ley y las actitudes hacia la sentencia de menores. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores son inconstitucionales excepto en los casos más extremos, lo que ha llevado a una revisión de muchos casos similares. Joshua Phillips ha tenido varias audiencias de resentencia, donde ha buscado la reducción de su sentencia.
Lucio Dupuy era un niño que fue asesinado en La Pampa, Argentina, el 26 de noviembre de 2021. Lucio Dupuy tenía solo 5 años en el momento de su muerte. Las principales acusadas en este caso fueron la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas fueron acusadas de someter a Lucio a una serie de abusos físicos prolongados, que culminaron en su muerte. Lucio fue llevado al hospital por su madre y su pareja, quienes inicialmente alegaron que se había lesionado jugando. Sin embargo, el personal médico rápidamente identificó signos de abuso físico severo y maltrato, incluyendo múltiples lesiones y hematomas que eran incompatibles con las explicaciones dadas. Lucio fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital, debido a la gravedad de sus lesiones. Tras las evidencias y las contradicciones en los testimonios, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron arrestadas y acusadas de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, además de maltrato infantil. Durante el juicio, que captó una atención masiva de los medios y la sociedad, se presentaron pruebas de los abusos prolongados que Lucio había sufrido, expertos médicos, testimonios de vecinos y evidencias forenses pintaron un cuadro de negligencia y brutalidad extrema hacia el niño. En diciembre de 2022, tanto Magdalena Espósito Valenti como Abigail Páez fueron encontradas culpables de homicidio agravado y condenadas a prisión perpetua ley argentina, y provocó una profunda indignación en Argentina y llevó a llamados para reformas en los sistemas de protección infantil. Se realizaron múltiples manifestaciones y protestas, pidiendo justicia para Lucio y cambios en la manera en que se manejan los casos de abuso infantil en el país. Gabriel Fernández fue un niño de 8 años de Palmdale, California, que murió el 24 de mayo de 2013, después de haber sido torturado y maltratado de manera sistemática por su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre. Gabriel vivió bajo condiciones extremadamente brutales. Las investigaciones revelaron que fue sometido a golpizas, quemaduras de cigarrillos, disparos con una pistola de balines, y obligado a comer arena de gato, entre otras formas de tortura. Además, fue encerrado en un armario pequeño durante largos periodos y obligado a dormir allí dentro, atado y amordazado. El 22 de mayo de 2013, Gabriel fue llevado al hospital en estado crítico. Su madre y su novio inicialmente afirmaron que se había lesionado al caer, pero los médicos rápidamente determinaron que las lesiones eran resultado de abuso severo. Gabriel murió 2 días después debido a las lesiones, incluyendo un traumatismo craneoencefálico severo, costillas rotas, y quemaduras en diversas partes de su cuerpo. Pearl Fernández y Isauro Aguirre fueron arrestados poco después de la muerte de Gabriel, condenado por asesinato en primer grado con la circunstancia especial de tortura intencionada, y fue sentenciado a muerte en junio de 2018. Pearl Fernández se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2018. El caso también destacó severas deficiencias en el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Se reveló que se habían hecho numerosas llamadas a la línea directa de abuso infantil y que trabajadores sociales habían visitado la casa en varias ocasiones, pero no se tomaron medidas adecuadas para proteger a Gabriel. Las investigaciones y reportes posteriores culparon a los trabajadores sociales por su negligencia y falta de acción. 4 trabajadores sociales fueron inicialmente acusados de negligencia criminal, aunque estos cargos fueron finalmente desestimados en 2020. Oli Stephens, un niño de 13 años, fue asesinado el 3 de enero de 2021 en un parque cerca de su casa en Evergreen, un suburbio de Reading, Berkshire. El asesinato de Oli fue premeditado y motivado por disputas entre adolescentes que se habían intensificado a través de las redes sociales.
por la razón de que al reenviar el video que mostraba a un niño siendo humillado, su intención de actuar de manera ética, reenviando un video para alertar sobre un incidente de humillación, desencadenó una serie de eventos fatales. Dos adolescentes, un chico y una chica, ambos de 13 años, junto con otro chico de 14 años, planearon el ataque contra Oli Stephens bajo el pretexto de resolver un conflicto. Oli fue atraído al parque Bucks Bottom de su localidad bajo falsas pretensiones por sus conocidos. Una vez allí, fue atacado físicamente y, trágicamente, apuñalado en el pecho. Oli no pudo sobrevivir a las heridas infligidas y murió en el lugar. Los tres adolescentes involucrados fueron rápidamente identificados y arrestados por la policía. La investigación redes sociales que mostraban cómo los adolescentes habían planificado el encuentro y el ataque a Oli. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes de la planificación y ejecución del crimen. Los jóvenes fueron juzgados en un tribunal juvenil debido a su edad. En septiembre de 2021, el chico que apuñaló a Oli fue sentenciado a un mínimo de 13 años de prisión, mientras que el otro joven recibió una condena de 12 años. La chica, que había ayudado a planear el ataque y a traer a Oli al lugar, fue condenada a 3 años de prisión. James Patrick Bulger fue un niño de 2 años que fue secuestrado, torturado y asesinado por 2 niños de 10 años, John Venables y Robert Thompson. Este horrendo crimen ocurrió el 12 de febrero de 1993 en Bootle, cerca de Liverpool, Inglaterra. James fue llevado de un centro comercial, donde estaba de compras con su madre. Las cámaras de seguridad capturaron a Venables y Thompson, observando a niños más pequeños y seleccionando a James como su objetivo. Lo llevaron de la mano fuera del centro comercial. Los 2 niños llevaron a James en un recorrido por la ciudad, que incluyó caminatas por calles, un canal y eventualmente a una vía férrea. Durante este tiempo, James fue torturado y maltratado. Finalmente, su cuerpo fue dejado en las vías del tren, donde fue golpeado con ladrillos y una barra de hierro. Los asesinos colocaron su cuerpo de tal manera que pareciera un accidente de tren, aunque fue descubierto 2 días después, y rápidamente se determinó que había sido asesinado antes de ser colocado en las vías. Venables. La policía revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, fueron arrestados y finalmente confesaron el crimen. En noviembre de 1993, después de un juicio muy publicitado, fueron declarados culpables de asesinato, convirtiéndose en los asesinos condenados más jóvenes en la historia moderna de Inglaterra. Los 2 fueron sentenciados a ser detenidos indefinidamente, aunque fueron liberados en 2001 bajo nuevas identidades proporcionadas por un programa de protección de testigos, después de cumplir aproximadamente 8 años de detención. Desde su liberación, Venables ha sido devuelto a prisión en varias ocasiones, por violar los términos de su libertad condicional, y por posesión de material de abuso infantil. Paulette era una niña de 4 años que desapareció de su casa en Huixquilucan, Estado de México, en la noche del 21 de marzo de 2010. Paulette fue reportada como desaparecida por sus padres. Según ellos, la habían acostado en su cama la noche anterior y por la mañana había desaparecido. Se inició una amplia búsqueda y la familia recibió considerable atención de los medios. De manera sorprendente y trágica, el cuerpo de Paulette fue encontrado 9 días después, el 31 de marzo, en su propia habitación. Estaba en un hueco formado entre su cama y el colchón, cubierto por las sábanas y casi a la vista. La posición en la que fue encontrada llevó a muchas personas a cuestionar cómo pudo haber pasado inadvertida durante las búsquedas previas realizadas por la policía y por los perros entrenados que incluso inspeccionaron la habitación. La investigación fue ampliamente criticada por su manejo por parte de las autoridades. Se cambiaron varias veces los fiscales del caso y las teorías sobre la muerte de Paulette
variaron desde un accidente hasta un homicidio, inconsistencias en los testimonios de los padres y las niñeras, y la manera en la que los medios de comunicación manejaron el caso complicaron aún más el entendimiento público de lo ocurrido. Las autoridades finalmente concluyeron que la muerte de Paulette fue accidental, determinaron que probablemente se había movido durante la noche y se asfixió después de quedar atrapada entre el colchón y la estructura de la cama. No se presentaron cargos contra nadie en relación con su muerte, pero cómo es que nunca revisaron entre la cama y la pared, creo que nunca lo sabremos. Esto solo demostró la poca y pobre eficacia del sistema de justicia en México. Andrea Yates, una ex enfermera y madre de 5 hijos, cometió filicidio el 20 de junio de 2001. Andrea Yates había luchado durante años con problemas de salud mental, incluyendo depresión severa y psicosis posparto. Condición se vio exacerbada después del nacimiento de cada uno de sus hijos, alcanzando un punto crítico después del nacimiento de su 5.º hijo. Había sido hospitalizada en varias ocasiones por suicidio y había recibido tratamiento psiquiátrico. Su esposo, Rusty Yates, y los médicos estaban al tanto de su condición inestable. El día de los asesinatos, Andrea llenó la bañera en su casa y ahogó sistemáticamente a cada uno de sus hijos, que tenían edades comprendidas entre los 6 meses y los 7 años. Después de ahogarlos, llamó a la policía y a su esposo para confesar lo que había hecho. Según los reportes, decían que Andrea sufría de alucinaciones y delirios que la convencían de que sus hijos estaban destinados a crecer deformes y malvados, y que la única manera de salvarlos era matándolos mientras aún eran inocentes, asegurando así su entrada al tener más hijos, ya que podría agravar su psicosis. Pero esta advertencia no fue seguida. Durante su juicio, la defensa de Andrea se basó en la demencia. Los expertos testificaron que ella sufría de psicosis severa y no estaba en su sano juicio en el momento de los asesinatos. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sabía lo que estaba haciendo y que era consciente de que estaba mal, basándose en su llamada a la policía y su confesión inmediata. En su primer juicio en 2002, Andrea Yates fue declarada culpable de asesinato capital y condenada a cadena perpetua. Sin embargo, su condena fue anulada en 2005 debido a un testimonio erróneo de un experto de la fiscalía. En su segundo juicio en 2006, fue encontrada no culpable por razón de demencia y fue internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Chris y Shannon Watts parecían tener una vida familiar normal y feliz en las redes sociales, con frecuentes publicaciones de sus actividades familiares y vacaciones. Sin embargo, la realidad era diferente. Chris tenía una aventura amorosa y había expresado a su amante que ya no amaba a Shannon y quería separarse. El 13 de agosto de 2018, Shannon regresó de un viaje de negocios en la madrugada. Chris Watts asesinó a su esposa, estrangulándola en su hogar durante las primeras horas de la mañana del 13 de agosto de 2018, según la confesión que Watts hizo más tarde a la policía. Este acto ocurrió después de una discusión emocional, durante la cual Shannon había expresado que él no vería a sus hijos si se separaban. Después de matar a Shannon, Watts llevó los cuerpos de ella y de sus 2 hijas, Bella y Celeste, al sitio de trabajo de Watts, una instalación de petróleo y gas. Allí cometió los asesinatos de sus hijas. Watts admitió que las niñas aún estaban vivas cuando condujo al sitio con los cuerpos, los juicios y documentos judiciales. Él asfixió a cada una de sus hijas antes de depositar sus cuerpos en 2 tanques de petróleo separados, mientras que Shannon estaba enterrada en una fosa poco profunda cerca de allí.
Chris Watts apareció en los medios de comunicación local y nacional pidiendo el regreso seguro de su familia. Sin embargo, su comportamiento y algunos detalles inconsistentes en sus declaraciones llevaron a la policía a sospechar. Después de fallar una prueba de detector de mentiras, Watts confesó los asesinatos, aunque inicialmente afirmó que había matado a Shannon en un acto de venganza porque ella supuestamente había estrangulado a las niñas. En noviembre de 2018, se declaró culpable de todos los cargos para evitar la pena de muerte. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional, además de otros 48 años por la terminación ilegal del embarazo de Shannon y 36 años por manipulación de un cadáver. JonBenét Ramsey era una niña de 6 años que participaba en concursos de belleza infantil. JonBenét fue reportada como desaparecida en la mañana del 26 de diciembre por sus padres, John y Patsy Ramsey, quienes encontraron una nota de rescate que exigía $118,000 por su liberación. Sin embargo, horas más tarde, su cuerpo fue descubierto en el sótano de su propia casa por su padre y un amigo de la familia. La autopsia reveló que había sido estrangulada y recibió un golpe en la cabeza. La investigación fue ampliamente criticada casi desde el principio. La escena del crimen no fue asegurada adecuadamente por la policía, y muchas pruebas potenciales fueron contaminadas o perdidas. Además, la familia Ramsey fue objeto de intenso escrutinio mediático y sospecha. Inicialmente, la sospecha cayó sobre los padres de JonBenét, John y Patsy Ramsey, así como sobre su hermano, Burke, debido a la naturaleza de la nota de rescate encontrada en la casa y las circunstancias inusuales que rodearon el descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, en 2008, la familia fue evidencia de ADN que sugirió la presencia de un intruso desconocido. La evidencia de ADN encontrada en la ropa de JonBenét pertenecía a un varón desconocido, lo que ha llevado a teorías que apuntan a un asesino que no pertenece a la familia. A pesar de esta evidencia, no se ha identificado a ningún sospechoso que coincida con el ADN, y las preguntas sobre la integridad de la investigación inicial y la gestión de la escena del crimen han complicado aún más el caso. Este ha tenido múltiples revisiones e investigaciones, con nuevas técnicas forenses aplicadas ocasionalmente con la esperanza de descubrir pistas adicionales. Hasta la fecha, el asesinato de JonBenét Ramsey es quizá el caso de un menor sin resolver más conocido del mundo. Richard Uckley, nacido en 1986 en Kent, Inglaterra, se presentaba como fotógrafo y profesor de inglés. Utilizaba esta fachada para ganarse la confianza de comunidades vulnerables en Malasia, donde cometió sus crímenes. Uckley abusó sexualmente de aproximadamente 200 niños, que iban desde bebés hasta preadolescentes. Capturaba estos abusos en fotografías y videos, los cuales compartía en la dark web. Su actividad delictiva se extendió por casi una década. Fue detenido en 2014 al regresar al Reino Unido. Su captura fue posible gracias a una investigación internacional que incluía a la Policía Nacional Australiana, que descubrió su actividad en la dark web. En 2016, Uckley fue condenado a 22 cadenas perpetuas con un mínimo de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio, se descubrieron más de 20.000 imágenes incriminatorias de abuso infantil. Uckley fue asesinado en la prisión de Full Sutton, Yorkshire, en octubre de 2019. Un compañero de prisión fue acusado de su asesinato, que aparentemente fue motivado por la naturaleza horrenda de sus crímenes contra niños. Código postal es uno de los tantas frases o nombres que usan los pedófilos para el contenido ilegal de menores, y aún lo más raro o perturbador es que se puede llegar de una manera fácil a estos videos o contenido tan solo conociendo uno de estos términos y buscándolos por alguna red social, y de alguna manera habrá un post o algún comentario o una cuenta que te llevará a un sitio o página para ver o comprar este tipo de contenido.
Personalmente pude encontrar en menos de 10 minutos una página de compra de este contenido donde te dejan ver las miniaturas de este tipo de videos. La página es de un país de Asia, en donde se pueden leer títulos traducidos por el mismo Google, que son los siguientes: colección de niños abandonados, colección de madre e hijas rusas, colección de conejos perdidos, colección de vestidos rojos, colección de papá abrazando a su hija. Tan solo son unos de los videos que yo pude ver, y algunos de los casos que tal vez nunca sean, es más que nada el tomar conciencia a este tipo de casos y cómo es que cada vez está más normalizado. Tal vez ese niño que quieres, tu hermano, hijo, sobrino, puede ser víctima de algunas de estas circunstancias, o algo aún peor, tu padre, madre, tío, abuelo, abuela, hermano, primo o ese amigo puede ser el causante de este tipo de cosas.